un problema. Está bien. Una vez fallado, se debe reparar la falla para pasar la emergencia. Y bueno, salvo que el cable quede totalmente destruido, ¿no? Que algo que es poco usual, los reemplazos se deben planificar mientras el cable está en servicio, ya que el tiempo necesario para realizar tal reemplazo suele tardar. O sea, se repara la falla, eventualmente se hace una prueba, vamos a ver la prueba que se hace, se puede hacer un diagnóstico, pero hay que ponerlo en servicio. Si uno ve que claramente, digamos, el cable no está en muy buenas condiciones, hay que ir ya preparando un reemplazo. eh, Rezando a que el cable aguante, digamos, ¿no? Mientras se hace esa obra. Las opciones son dos, como siempre sucede, o seguir reparando o planificar un reemplazo. Las reparaciones obviamente cuestan menos que el reemplazo, pero, digamos, si el cable no tiene esperanza, se vuelve a repetir la falla frecuentemente, además de eventualmente una falla catastrófica, ¿no? El reemplazo es costoso, pero si no es necesario, también es un uso ineficiente del capital si realmente no hace falta, ¿no? O sea, nosotros acá tenemos casos de reparaciones que se realizan a veces cuando el dinero disponible para inversiones eh, no es abundante. Este, Uno casi inevitablemente tiene que reparar y reparar y reparar, aunque cueste, digamos, pero en principio eh, hay un momento donde seguir reparando ya no se puede. ¿Mm? Y vamos a ver por qué. Dentro de este esquema tradicional, la decisión de seguir reparando o planificar un reemplazo se basa en la condición que está el activo, cosa que nosotros obtenemos a partir de los ensayos que vamos a eventualmente realizar. No obstante, hay que tener precauciones. Como todo elemento de alerta, los diagnósticos están sujetos a errores, tanto de tipo uno, que son los falsos negativos, como los de tipo 2, que son los falsos positivos. Eh, Esto particularmente si se utilizan ensayos en línea de descargas parciales. Ustedes saben que los descargos en línea, los ensayos en línea, perdón, se hacen bajo métodos no convencionales, pero digamos, el cable está sujeto a ruido, mucho ruido, interferencias, eh, y la actividad de descarga parciales puede dar lugar a interpretaciones erróneas. Por lo cual no es conveniente basar decisiones solo en ensayos de descargas parciales online o en línea. En tal sentido, las mediciones fuera de línea son más precisas, pero bueno, al costo de tener que sacar de servicio el cable, ¿no? Cosa que, bueno, si hubo una falla, el cable ya salió de servicio igualmente. Ahora bien, contrariamente, las mediciones en línea pueden realizarse en cualquier momento y bajo condiciones operativas del cable, lo que obviamente los hace menos costosas. Con lo cual se puede decir que la estrategia tal vez más apropiada es ir detectando actividad de descargas parciales con una medición en línea y si se muestra, digamos, que hay problemas, realizar en cuanto se pueda una medición fuera de línea para extraer más información sobre la tensión de ignición y de extinción también de las descargas parciales y la localización de la falla. Una de las grandes ventajas de los ensayos es que pueden precisar el eventual alcance del reemplazo. Eh, En los cables largos normalmente hay zonas, puede haber zonas muy deterioradas que son las que requieren el reemplazo inmediato y no la longitud completa del cable.
De darse este caso, la acción más efectiva es planificar ese reemplazo parcial, ¿no? No se da así en los cables cortos, pero en los cables largos hay, o sea, cables de 20 kilómetros, por ejemplo, 30 kilómetros, ¿no? Puede haber zonas que estén, por distintas razones, muy deterioradas. El problema es detectar estas zonas muy deterioradas, tarea que requiere un trabajo, obviamente, de investigación con las herramientas de prueba y diagnóstico disponibles. En el caso de ensayos de diagnóstico que no den resultados concluyentes, se suele recurrir al ensayo de tensión resistida para ubicar por destrucción la sección con defectos. O sea, el ensayo de tensión resistida es un ensayo destructivo. Es un ensayo donde yo voy a ensayar el cable con una tensión entre dos y tres veces, dependiendo del estado del cable, entre dos y tres veces la tensión nominal del cable, intentando forzar la falla en el punto que, en principio no sé dónde está, eh, que esté obviamente con un defecto. Es interesante, yo la vez pasada, bueno, me gusta ver una serie que muchos de ustedes la deben conocer, el Doctor House, y se ve que también se utiliza en medicina este tipo de estrategia, ¿no? De hecho, había una persona que, bueno, habían planteado que tenía o sea, House, por supuesto, que tenía una infección en un punto del corazón y tenía que buscar ese punto débil en la pared del corazón. Entonces, indica a sus colaboradores que aumenten la presión mediante una droga la presión del corazón, digamos, la presión sanguínea, y bueno, lo va logrando así hasta que justamente ese punto que estaba supuestamente debilitado por la infección se rompe y obviamente, bueno, hace un enchastre, ¿no? Pero, digamos, el método es detectar en un momento donde yo puedo jugar con esa situación sin tener, digamos, una situación que provoque un deterioro importante del servicio, llevar a un ensayo destructivo para localizar la falla. El problema con esto es que si yo detecto que el cable, mediante, por ejemplo, un ensayo de tangente delta, detecto que el cable está en un estado muy envejecido, yo voy a reparar una falla, voy a aplicar una tensión resistida, voy a tener otra falla. O sea, y así sucesivamente, en este caso, bueno, es un poco el diagrama de flujo de esa operación, pero ustedes fíjense, yo reemplazo la sección o hago, digamos, la reparación en ese punto y aplico de vuelta tensión resistida y puedo llegar a tener una falla y hago este loop, digamos, este, sine die. Con lo cual, si yo detecto que el cable está muy envejecido, no debería optar por aplicar de nuevo una tensión resistida. Y si la aplico con una tensión bastante menor. Por supuesto, ya me tengo que poner a pensar cómo voy a resolver ese problema, ¿no? Al esquema tradicional le falta un punto de vista. Toda decisión de retiro o reemplazo de un componente del sistema no solamente debe estar basado en la condición del activo, sino en el impacto que tiene ese retiro o reemplazo o proyecto alternativo sobre el mismo sistema, porque finalmente el cable es un componente de un sistema, que es el sistema eléctrico, ¿no? Por consiguiente, es esencial dentro de la planificación que se requiere una respuesta a las siguientes preguntas. Un activo debe ser retirado de una perspectiva de análisis de riesgo del sistema.
Si un activo es retirado del servicio, debe ser reemplazado o debe implementarse un refuerzo alternativo para asegurar la suficiencia, confiabilidad y seguridad del sistema. Si se consigue un reemplazo, ¿cuándo este debe ser hecho? Si la emergencia es muy, digamos, ya me tengo que poner en marcha. Y vamos al concepto de vida remanente de los cables. Ahí, básicamente, más allá de estos diagnósticos que estuvimos hablando, se llama tangente delta, descargas parciales, tensión resistida, perdón, eh, son métodos que me dan un indicio, que me dan cierto indicio, digamos, del estado del cable, pero después, si yo tengo que ir decir, salvo que uno, digamos, de corazón pueda decir, bueno, esto va a durar tanto. Los métodos que se utilizan, digamos, obviamente tiene que haber una falla, o es un método forense, digamos, un método mecanicista, que lo que van a ver son los mecanismos de fallas, desgaste conocidos, pueden ser revisados mediante análisis simplificados y obviamente tienen que tener un examen físico de las muestras. Después hay métodos estadísticos o estocásticos, como me guste llamarlo. Los mecanismos no se conocen, pero existen datos que indican que hay un proceso de envejecimiento y desgaste, que es básicamente lo que yo detecto con el método estadístico. Pero vamos a ver qué necesito para llevar adelante el método estadístico. Eh, Obviamente, cuando yo tomo un método estadístico, también tengo que hacer un análisis de sensibilidad, porque estoy hablando con parámetros estocásticos, donde variándolos me puede dar dos resultados levemente diferentes. Por ejemplo, en Inglaterra, digamos, un curso que yo hice en EA Technologies, que era el antiguo centro de entrenamiento del Electricity Board, cuando la empresa era única y estatal en Gran Bretaña, antes de la privatización y posteriormente, bueno, se convirtió, digamos, ya lo dejaron a los que estaban trabajando ahí y se convirtió en una especie de centro de capacitación para todas las empresas que se crearon, digamos, posteriormente a la privatización, ¿no? Eh, Este es un cable submarino fabricado e instalado en 1969. Hubo un accidente con un ancla. Normalmente los verdugos de los cables submarinos son anclas de los barcos. Eh, claro, visto así el cable, uno dice, este está prácticamente moribundo, ¿no? Eh, entonces, el método mecanicista consiste en hacer un análisis como si fuera una autopsia, ¿no? De la parte fallada, ¿no? La armadura. La armadura sufre, obviamente, se ve una profunda corrosión. Eh, los cables que están cerca de las orillas, submarinos estamos hablando, el agua tiene obviamente una menor profundidad, los cables normalmente están en los lechos marinos, pero los que están cerca de la orilla tienen una menor profundidad, con lo cual el agua tiene una mayor cantidad de oxígeno y además la temperatura suele ser mayor, con lo cual la posibilidad de deterioro obviamente de la armadura es mayor. Pero ustedes tengan en cuenta que la armadura en realidad no sirve para los golpes, mucho menos para lo que lo enganchen, digamos, los enganches de anclas de barcos. Sirven para los esfuerzos de tendido. O sea, las armaduras de los cables son para evitar que el cable se deteriore durante el tendido. ¿Mm? No solamente de los submarinos, también los que se instalan en tierra. Eh, con lo cual, aunque esté deteriorada, hoy por hoy no.
no tiene importancia. Después se va a la vaina anticorrosión, ¿no? Eh, que es la parte de la cubierta exterior, digamos. Normalmente hoy en día se utiliza polietileno de alta densidad, que es la que protege de la corrosión a la pantalla o a la vaina, pantalla vaina que tengan interiormente. Eh, no hay daños, se vio que no había daños. La cinta por debajo de eh, esa cubierta, la cinta de refuerzo de vaina de plomo, porque obviamente el plomo no tiene resistencia mecánica, hay que proveerle una cinta, digamos, normalmente de acero, para que en su trabajo de expansión y contracción el cable vuelva a su posición original, ¿no? Bueno, esa cinta de refuerzo se encontró que no había daños, al menos se estimó los metalurgistas, plantearon que por lo menos 20 años de vida útil. La vaina de plomo tampoco había daños, no mostraba signos de deterioro ni de fatiga, y también le dijeron, bueno, esto va a durar aproximadamente de 15 a 20 años. La aislación tampoco había daños, no había descargas parciales, los papeles estaban flexibles, con lo cual no estaban despolimerizados, no había evidencia de arborescencias y estaba bien aplicada la pantalla de conductor. Entonces, haciendo un resumen de todas estas condiciones, obviamente el elemento limitante es aquel que tenga la menor cantidad de años de vida residual, que en este caso era sí, la vaina de plomo. Entonces se estimó que entre 15 y 20 años el cable va a tener este, una vida residual. En el caso del XLPE, normalmente cuando se hace este análisis forense, este por ejemplo es una falla que hubo en un cable de media tensión. Este, este ensayo lo hizo este estudio, digamos, del cable, lo hizo una firma que está acá, no sé, se llama Inducor. eh, y que normalmente lo que hace es de la parte del cable fallado, ¿no? Eh, Se hace un feteado de la aislación para observar si hay una formación de arborescencia. En este caso, fíjense que es bastante pronunciada, digamos, las arborescencias. Este, con lo cual, en realidad, es un tema importante. Si ustedes se encuentran que hay una sección fallada, llámese porque hay una fisura y hubo un ingreso de humedad, y eso dio lugar a una arborescencia acuosa que terminó después en una arborescencia eléctrica, eso lo vamos a ver bien cuando hagamos el análisis o el estudio de la aislación. eh, es conveniente cortar no solamente una parte, digamos, como para realizar la reparación del cable, sino cortar un tramo mayor como para ver, porque normalmente si ingresó humedad en una zona, esa humedad se va a propagar longitudinalmente. ¿Mm? Entonces es importante hacer ese tipo de corte. Si alguien me hablaba. Bueno. El análisis demostró la potencialidad del abordaje mecanicista, pero tiene un problema, hay que cortar el cable. En consecuencia, digamos, nadie va a cortar un cable de un cable que está en funcionamiento, o sea que esto inevitablemente se produce después de una falla y una reparación. Para ver si la próxima falla es conveniente repararla o se comienza a preparar una orden de compra para su reemplazo.
Antes de entrar al método estadístico, hacer, obviamente todo esto es muy rápido, vamos a recordar que el cable es prácticamente como una persona, un animal, un elemento que está sujeto a un desgaste, etcétera, etcétera, digamos, tiene una curva de vida similar a lo que se denomina una bañadera o como la llaman otros, bathtub o bañera, ¿no? O sea, tiene una parte de fallas tempranas, tiene una parte que se llama vida útil. Muchas veces se confunde el concepto de vida útil y después tiene una zona de desgaste. Esta es la tasa de fallas, ¿no? O sea, primero hay una tasa de fallas eventualmente importante hasta que se hace el debugging o las reparaciones correspondientes por problemas, digamos, congénitos, vicios ocultos, pero digamos que surgen inmediatamente. Después entra en la vida útil, que está significada por el hecho de que la tasa de fallas es constante. ¿Qué significa que es constante? Significa que es equiprobable cantidad de fallas en cualquier intervalo de tiempo, sea al principio, sea al final, es lo mismo. O sea, no obviamente el hecho de la probabilidad de que sobrevive hasta este momento, pero por lo menos, por lo menos, a ver, me está mandando, ah, no. Por lo menos el tema es, no, me estaba llamando alguien de Mentoring, pero por otra razón. Em, el tema es, acá el envejecimiento también funciona, pero es tan bajo el efecto, o sea, en realidad uno envejece del mismo momento que nace. Pero durante un tiempo, que es este tiempo de vida útil, el efecto del envejecimiento es tan bajo que puede ser prácticamente despreciado. Hasta que se llega a una edad, como los seres humanos, donde empieza la parte de desgaste. La distribución probabilística que gobierna esta parte de la vida útil es normalmente la distribución exponencial. Se llama un proceso de Poisson, distribución exponencial. La que gobierna el desgaste ya es una distribución de tipo normal. Es decir, la distribución normal tiene un promedio y tiene una desviación estándar. Cuando hablamos de la expectativa de vida, decimos son tantos años más menos, digamos, más una desviación estándar, donde una desviación estándar implica, más menos una desviación estándar implica el 70% de los casos, ¿no? En este caso, bueno, de fallas o lo que sea. Para cualquier tipo de abordaje, la importancia es contar con la mejor información disponible y eso no puede sino enfatizarse. El uso de base de datos permite almacenar, acceder, clasificar y graficar una gran cantidad de información útil que es muy importante para nuestro objetivo. Recolectar datos de diagnóstico, tiempos de vida de cable, clasificación de los mismos. En definitiva, un cable es como una persona, tiene una historia clínica como una persona. No se llama Juan Pérez, no se llama María Fernández, tiene un número de lote, tiene un número de lote, cada carrete, ¿no? Eh, a esto voy por lo siguiente. Dependiendo cómo fue fabricado, o sea, cómo nació, y dependiendo qué vida tuvo durante su vida, o sea, cómo cuidó su vida, por decirlo así, el cable va a funcionar de distintas maneras, digamos, va a durar de distintas maneras. O sea, hay
no necesariamente los cables más viejos son los que fallan más. Hay, bueno, es un caso, no me voy a extender demasiado, pero hubo, digamos, en los países europeos, las fallas de mayor magnitud fueron y frecuencia, fueron en cables instalados más o menos en la segunda mitad de los años 50 y la primera mitad de los años 60, porque fue una gran inversión eléctrica y esa gran inversión eléctrica ablandó en cierta manera, aflojó los controles de calidad de los proveedores, ¿no? Los métodos de estimación de vida remanente desde un punto de vista estadístico permiten modelar un modelo de estimación de la probabilidad de falla del cable. La idea básica es evaluar el costo del daño como una esperanza matemática causado por las fallas esperadas durante la fase final de la vida del cable y comparar este costo con los ahorros que se obtendrían postergando tal reemplazo. Eh, Básicamente, el análisis estadístico se hace, dado que no tenemos una enorme cantidad de muestras en este tipo de cosas, se utiliza una distribución que es muy, muy útil, que es la distribución de Weibull, que permite simular distintas distribuciones y por lo tanto su derrotero, por decirlo así, evolución, me permite más o menos determinar en qué etapa se encuentra el cable. Eh, y me permite estimar la indisponibilidad del activo debido a la falla usando esta distribución de Weibull. Bueno, después realizar los análisis económicos. Esto básicamente lo que yo estoy poniendo acá permite, o sea, es justamente lo que yo indicaría como una historia clínica. En definitiva, todos los datos que yo pueda obtener y meter dentro de una base de datos son útiles para realizar los análisis que correspondan. Los daños mecánicos causados por terceros, en general, para lo que es envejecimiento, no debería ser tomado en cuenta, pero obviamente también hay que registrarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, una excavadora que corta un cable. Eh, Ahora bien, ¿cómo yo realizo estos análisis de Weibull? O puedo hacer el análisis de Weibull normal, digamos, estándar, o hubo desarrollos que son un poco más simplificados que el uso de Weibull, y uno de estos es este método AMSA, eh, modelo de Duan, que es era un investigador de General Electric, y después hay que fue adoptado por las especificaciones militares en Estados Unidos, ¿no? Básicamente lo que aplica es una fórmula bastante parecida a la de Weibull, donde n es el número de fallas acumuladas al tiempo t, t es tiempo en años, ¿no? Lambda es el número acumulativo de fallas en el primer año de datos. Lambda. Esto no es Weibull, esto es justamente se puede decir, la, la innovación que impone este método. Y beta es la pendiente de la tendencia. Ustedes, bueno, para los que no están duchos con esto, un beta igual a uno, si uno obtiene un beta igual a uno, que es la pendiente en un papel doble logarítmico de los puntos de falla, ¿no? La parte de las probabilidades, indica una distribución exponencial. O sea, si yo obtengo un beta igual a uno, puedo decir de que lo que estoy analizando está todavía dentro de la vida útil. Bueno, acá se aplica logaritmos como para... Y ustedes fíjense, aplicando digamos, esta fórmula, y obviamente los registros que yo tenga disponibles, acá hay un quiebre, acá hay un quiebre, fíjense, a los 26 años hay un quiebre donde pasó de un beta igual a uno, ¿m? De un beta igual a uno
pasó a un beta mayor que uno. Esto significa que esta zona que está acá ya es una zona de envejecimiento y que obviamente extendiendo esta, digamos, 40, a 40 años, me está indicando en cierta manera cuánta, digamos, disponibilidad, por lo menos a los 40 años yo todavía tengo disponible. O dentro de la estimación, por supuesto, esto no es matemática en términos de la ley de Ohm, pero me está dando, esto me da un seguimiento donde yo puedo analizar en base a este análisis. eh, bueno, eh, todo estas son estrategias a tener en cuenta. ¿Qué sucede cuando ustedes se encuentran con un cable ya que está evidenciando fuertes síntomas de envejecimiento? Hay que tratar, bueno, por un lado, hacer un proyecto nuevo, eventualmente, o eventualmente analizar un reemplazo, pero además tratarlo con delicadeza el cable, ¿no? O sea, porque obviamente es un viejito ya, entonces hay que tratarlo bien para que el cable no sufra una muerte prematura. O sea, pero ustedes tengan en cuenta que siempre que todo cable eventualmente va a fallar, está preparado para que en un momento falle. Las conclusiones finales. Las conclusiones son estrategia de mantenimiento predictivo preventivo de cables. Hay un brochure de SIGRE que es lo que dice la necesidad de tener una clara estrategia de mantenimiento de los activos, utilizar un abordaje estadístico en la planificación, revisar la estrategia periódicamente, mantener una base de datos de la falla de los cables, investigar todas las fallas y acciones para minimizar daños provocados por terceros. Esta es la recomendación de un brochure técnico de SIGRE, ¿m? Compuesto por especialistas de 19 países. Implementar acciones preventivas para cada tipo de cable. Y por último, para finalizar este apartado, transcribimos las conclusiones del documento del IEEE P1425, que es la guía de evaluación de la vida remanente de cables de papel impregnado para la transmisión de energía eléctrica, ¿no? Sección 4. Dice, a los fines de alcanzar cualquier conclusión necesaria para extender la vida de un cable, la disponibilidad y el acceso a un sistema de registro comprensivo de registros es una ventaja crítica. Es solo a través de un análisis de los datos y observaciones relevantes que se puede lograr el entendimiento necesario para trazar cursos de acción que sean apropiados tanto técnica como económicamente. Yo creo que no hay mejor resumen que esto, ¿no? Un poco lo que quería transmitir era esta cuestión. Y bueno, eh, con esto, eh, con esto doy por terminada la... A ver, no veo nada yo acá. ¿Dónde están? Compartir, tengo que dejar de compartir, ¿no? No. Si desea, ingeniero. ¿Eh? Sí, ya desea dejar de compartir, ingeniero, para ayudarle. Ok, muy bien, Ah, ingeniero. Sí, ahí está. ya, ahora sí. Bueno, mis estimados, vamos a pasar a la ronda de preguntas, no sin antes hacerles recordar que al momento de ingresar a sala debieron colocar su nombre y apellido completo para la certificación respectiva. Así tal como ingresaron, de esa misma forma se les emitirá los certificados a todos los que se hayan inscrito a esta masterclass. Bueno, le voy a dar pase al ingeniero Iván Turco que nos acompaña el día de hoy para que, formule algunas preguntas y algunas consultas de los participantes. Ingeniero Iván, muy buenas noches, bienvenido, ingeniero. Gracias, Anita. Víctor, muy buenas noches. Muy agradecido Buenas noches.
por brindarnos este tiempo. Ha sido muy gratificante poder volver a escucharte. Te escuché en el Congreso en Argentina, Meyer. Ah, Te pude conocer, pude eh, revisar el libro que has podido emitir. Bueno, y un gusto poder trabajar contigo aquí en Mentoring nuevamente. Bienvenido. el gusto es mío, el gusto es mío. Hay algunas consultas, ha estado muy, muy agradable la ponencia y yo creo que hay mucho, mucho por conversar al respecto. La idea de esto es en lo posible, vamos a tratar de no extender mucho el tema. Voy a tocar algunas consultas que han podido hacer los muchachos. Una consulta menciona Fernando Vera, ¿qué tipo de reparaciones le hacen a los cables de media tensión? Bueno, las reparaciones son normalmente, como toda reparación, es donde tengo una falla, yo tengo que cortar un tramo del cable y colocar, dependiendo, digamos, cómo sean las circunstancias, o coloco un tramo con dos empalmes, o si tengo ganancia suficiente como para cortar un pedacito y volver a colocar un empalme, lo hago. Pero en general hay que cortar más digamos, hay que cortar especialmente porque la zona cercana a la falla va a estar contaminada. Entonces se corta, y por lo que yo había también conversado, ver un poco el nivel de envejecimiento que tiene eventualmente la zona que es circundante a la falla. Y bueno, se corta un pedazo, se coloca un tramo de cable nuevo y dos empalmes. Correcto, correcto, excelente. De todas maneras, hay otras metodologías que ya en la parte del desarrollo lo vamos a ver. Wilber Benítez menciona, ingeniero, buenas noches, ¿cuándo hacer pruebas HiPod en corriente continua o BLF en corriente alterna? Además de tangente delta o descargas parciales, menciona. Está bien. Las, las pruebas HiPod en corriente continua se pueden realizar en cables de papel impregnado, pero no en cables de XLPE. ¿Por qué razón? Los cables de XLPE, o sea, el polietileno tiene una altísima resistividad, altísima, tan alta que si uno le aplica un campo, ya es un fenómeno que de hecho ni siquiera se explica muy bien, salvo con la mecánica cuántica, quedan atrapados electrones en el interior de la estructura del XLP. Ese fenómeno se denomina cargas espaciales. Cargas espaciales. Eh, y esa polarización que queda, en definitiva, en la superficie, en las zonas circundantes al electrodo, es como una reducción del espesor de de la aislación, con lo cual el cable queda, se puede decir, puede quedar debilitado en esa zona. Entonces, de hecho, los cables de corriente continua para transmisión submarina, o sea, donde son muchos kilómetros de cable, obviamente costosísimos, nunca se hace en XLP, nunca se hace con polímero. Se hacen aún con mayores pérdidas con papel impregnado. Se utiliza una tecnología que se llama MIND, que es Mass Impregnated Not Draining, o sea, no drena, se hace, digamos, una cocción del material, y queda un masacote duro, digamos, con mayores pérdidas, pero fundamentalmente la confiabilidad. ¿Por qué? Porque si yo le pongo XLPE a un cable submarino, eh,
muy factible que me falle en un tiempo y tengo que tirar todo el cable, muy costoso. O sea, si alguien le dice que hay un cable submarino en XLPE, no le crean. El XLPE puede usarse en corriente continua, salvo, de hecho, ABB tiene un sistema, Light que lo llama, pero donde hay un cable por cada, especialmente para el sistema de corriente continua que son los tradicionales, donde se puede cambiar la dirección del flujo, cambiando obviamente la polaridad de la tensión. Este sistema Light de ABB lo que tiene es, tiene un cable dedicado ya sea para enviar en una dirección y tiene otro cable para enviar en otra dirección. Pero son solamente para pequeñas, digamos, potencias y eventualmente, este, sí, pequeñas potencias, pero digamos, HiPod en DC, de hecho, la norma ya no lo recomienda. Ahora, el BLF, claramente, tanto las pruebas como los diagnósticos a través de BLF se obtienen porque básicamente el tamaño de los equipos es mucho más trasladable, es un equipo, o sea, trasladar un equipo para hacer una prueba en 60 Hz o en 50 Hz, son equipos muy grandes, que solamente lo tienen normalmente las fábricas de cables, ¿no es cierto? Normalmente si uno tiene que llevar al campo, lleva equipos de BLF, donde la cantidad de energía reactiva, de potencia reactiva que necesito es mucho menor, por la menor frecuencia, sin llegar a ser una corriente continua. Este, y además, bueno, últimamente, ya tiene varios años, pero se utiliza la DAC, ¿no? O sea, la onda amortiguada también, que hoy ya las normas lo dan como absolutamente que le permite reemplazar, digamos, tanto para pruebas como para este, descargas parciales, ¿no? A los equipos de BLF común, digamos, ¿no? Esa es más o menos la Correcto, utilización. correcto, Víctor, correcto. Le vamos a dar la oportunidad a Giraldo, está levantando la mano. Adelante, Giraldo. Giraldo, ¿puedes activar tu micro? Parece que no puede. En todo caso, escribe la consulta, Giraldo, yo la comparto. Víctor, dice Luis Humberto. Has contestado ya varias preguntas de él durante la masterclass. Menciona sobre se tiene conocimiento de cuánto puede reducir la vida útil al reparar un cable, mencionaba, y menciona también qué normativa usamos para el cálculo o referencias para el cálculo de envejecimiento y si había de repente alguna fórmula para el envejecimiento en XLP, ¿no? Bueno, la fórmula del XLPE es esa que yo expresé ahí, que es eh, que define la curva de vida del XLPE, ¿no? Obviamente, estamos hablando de cosas que, o sea, todo lo que es aislación es de una dispersión estadística muy grande, muy grande. O sea, no es una fórmula, digamos, donde yo la aplico y pongo un número, pongo otro y obtengo el resultado. En general, digamos, da una estimación, pero no tomemos, digamos, como un resultado certero cuando hablamos de aislación. ¿Por qué? Porque depende de muchísimas causas, ¿no? O sea, la rigidez dieléctrica depende del tiempo, de la temperatura, de la humedad, de la velocidad con que crece la tensión. eh, o sea, tiene particularmente el lugar o la estructura
cristalina o no que tenga en el lugar donde se está haciendo la aplicación de esa tensión. O sea, la fórmula se puede decir que en cierta manera es la que yo puse ahí, digamos, por E a la n por t igual a una constante. Em, lo que sucede con todo esto, que además no hay una norma para eso, no hay una norma para eso. De hecho, las normas, eh, especialmente para altas tensiones, dicen que deben hacerse estudios adicionales o específicos sobre las distintas circunstancias. Pero además está lleno de secretos industriales todo esto. O sea, los fabricantes, cada fabricante tiene su secreto industrial, digamos, y con lo cual obviamente no es de publicación pública, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Eh, Correcto, Víctor, correcto. Sí, eso es, cada quien guarda su receta final al final porque hay una competencia, hay una sana competencia todo. dentro de la fabricación de estos, ¿no? No, claro, claro, sí. Especialmente para casos ya más críticos, digamos, donde ya el conocimiento puede marcar una diferencia importante, especialmente, ya digo, en la alta tensión o en la extra alta tensión, ¿no? Correcto. A ver, nuevamente Giraldo, a ver, ahora sí, si tienes el micro activado. Sí, Sí, creo aló, que muy sí, buenas noches, ¿sí me escuchan? sí, yo lo Perfecto, escucho. Giraldo. No, felicitarlos pues por la masterclass excelente y al ingeniero primera vez, pues yo estoy muy nuevo en este grupo, pero he estado aquí siguiéndolos y he aprendido mucho. Yo vivo en Colombia. Ingeniero, mi pregunta es, ¿qué vida útil tiene mayor para el cable, como cables triple AC y el ACCR? ¿Cuál tiene mayor vida útil entre esos dos conductores? En el caso, pues para nosotros nos interesa mucho, yo que trabajo para una empresa del sector eléctrico, para redes de media tensión, entonces nos interesaría mucho este dato y agradecería mucho y muchísimas Yo gracias por la oportunidad. no entiendo la palabra ¿entre qué tipo de cables? ACCR y triple AC, Víctor, son cables de aluminio, uno con reforzamiento son cables desnudos de aluminio y el otro es cable de correcto, aluminio con reforzamiento de acero. Claro, pero Eh, esas son líneas desnudas. exacto, para líneas correcto, desnudas. es Ah, está correcto. bien. No, el tema no pasa por la vida y sino pasa por los vanos que uno tenga que hacer en las líneas, ¿no? O sea, cuando tiene vanos importantes, inevitablemente tiene que ir y no quiere poner muchas estructuras, muchas torres, tiene que ir a la CCR, ¿no? O sea, porque es el que le permite un mayor tiro en el cable. Este, el cable, digamos, el cable sin alma de acero, es un cable para, en general, vanos cortos, puede ser, digamos, el uso en zonas urbanas, ¿no? Donde los tramos no superan los 100 metros en general. eh, pero en líneas de transmisión, inevitablemente se va a la ACCSR. O sea, porque los tramos son más largos y obviamente los tiros tienen que ser importantes si uno no quiere tener además estructuras muy altas, ¿no? O sea, porque la flecha del cable, digamos, si no tiene un tiro importante, la flecha del cable es muy grande y obviamente puede invadir la altura de seguridad. Ahí hacíamos una pregunta a alguien sobre si en los cables nuevos hacía falta hacer BLF tangente delta. Eh, sí, a ver, las pruebas de aceptación tanto en fábrica como en campo
hay que hacer una prueba de tensión resistida, eso sin duda, porque además lo que va además, bueno, o sea, hay que hacer varias, digamos, pruebas, ¿no? Pero digamos, específicamente para este caso, hay que hacerla así porque uno no sabe cómo fue tendido el cable, especialmente en campo, ¿no? Con respecto a la tangente delta, hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Los cables, especialmente los cables poliméricos, eh, tienen un proceso largo de curado. O sea, el cable polimérico es básicamente un plástico, tiene un curado, un tiempo de curado, o sea, hasta que la aislación, digamos, se cura completamente. Con lo cual, le puede dar que una tangente delta inmediatamente después de fabricado el cable sea mayor que la tangente delta que obtiene tal vez al año de funcionamiento, ¿no? O sea, al año le va a dar una tangente delta menor que la tangente delta que sale de fábrica, ¿no? Pero sí, se puede hacer, sí. Además, aunque sea para comparar, ¿no? Y comparar, obviamente, tiene valores límite, digamos, para cables nuevos, ¿no? Eh, También hay que hacerle un descarga parcial. Básicamente, ya le digo, porque puede haber defectos importantes durante el tendido del cable. Puede haber rasgaduras de la cubierta exterior, puede haber eh, radios de giro que superan el radio de giro de diseño del cable, con lo cual se aplasta la aislación en esa zona. Puede haber golpes, puede haber golpes que se hicieron al cable. Así que sí, todos esos ensayos se hacen como ensayos de aceptación tanto en fábrica, bueno, en fábrica obviamente se hace un ensayo, digamos, está especificado los ensayos para los FAT, que se llaman Factory Acceptance Test, pero se deben repetir posteriores a la instalación del cable. O sea, por ejemplo, la norma permite, uno puede hacer las distintas ensayos que están especificados, pero la norma permite como ensayo de withstand test, digamos, de tensión resistida, energizar el cable por 24 horas a tensión nominal. Es decir, a veces sucede, acá sucedió bastantes veces, digamos. A veces el que tiene el aparato, digamos, para hacer las pruebas, cobra demasiado, ¿no? O sea, pasa valores, especialmente si es el único que tiene ese tipo de equipamiento, pasa valores que son considerados excesivos por parte eventualmente de la empresa cliente. Entonces optan muchas veces por dejar 24 horas el cable energizado a tensión nominal y si el cable no falló, se considera que pasó el test. Correcto, la prueba en vacío, Víctor, prácticamente. La prueba es en vacío, por supuesto, sí. Exacto. Nuevamente, Víctor, muchas gracias. Hay muchas preguntas, eso nos extendería. Nada más es. En este campo hasta las 6 de la mañana estamos más o Dale, menos. dale, no, es de todas maneras No, hablar no, de. se tienen que anotar al curso para, obviamente, evacuar todas esas preguntas. No, hablar de cables es una ciencia, es una especialidad, como le llamo yo, y bueno, los que estamos involucrados dentro de este negocio de cables, lo sabemos, porque hay No, muchas, no, muchas claro. incógnitas que aclarar a los profesionales. Por Muchas eso gracias nuevamente.
Hoy hoy los profesionales del cable, los fabricantes, ya no llaman más cables, sino llaman sistemas de cables. O sea, lo llaman sistemas de cables, porque tiene tantas componentes y tantas inputs el problema en sí mismo, que ya no es simplemente un pedazo de conductor o de metálica con una cobertura. Es, como usted dice, es una ciencia bastante compleja y especializada. Bueno, los saludo a todo el mundo y le vuelvo a decir muchas gracias por acompañarnos y bueno, espero verlos en el futuro. Excelente, Víctor. Le doy pase a Anita. Anita, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias a los dos. Bueno, especialmente al ingeniero Víctor Agüero por esta gran presentación. Ha sido un gusto poder acompañarlo el día de hoy, ingeniero. Muchísimas gracias. De antemano, claro que sí, nos estaremos reencontrando en la apertura del programa de alta especialización, técnicas de mantenimiento de cables eléctricos aislados, que inicia este 17 de febrero. Muchísimas gracias, ingeniero Víctor Agüera. Muchas gracias, ingeniero Iván. Gracias. Adiós. No sin antes darle pase también a mi compañero Eric, que tiene algo muy importante para todos ustedes, mis estimados. Adelante, Eric. Bienvenido. Buenas noches, compañero. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Anita. Muchas gracias por el pase. Buenas noches, ingeniero Víctor, ingeniero Iván. Buenas noches a todos. Y bueno, antes de terminar ya esta masterclass, bueno, esta estupenda masterclass, quería, bueno, hacerles una invitación para nuestro programa de especialización, lo que son cables eléctricos aislados. Les voy a compartir mi pantalla para poder mostrarles lo que es el brochure del programa. ¿De acuerdo? Perfecto. En este caso, me pueden escuchar muy bien, ¿no sé si? Correcto, compañero. Perfecto. El programa en sí, bueno, el programa se llama Técnicas de Mantenimiento de Cables Eléctricos Aislados, ¿de acuerdo? Es un curso, bueno, 100% virtual, ¿de acuerdo? ¿A quiénes está dirigido el programa? Bueno, está dirigido para lo que son técnicos, ingenieros, supervisores de mantenimiento en el sector eléctrico, gerentes y responsables de operaciones industriales como minería, energía y construcción. Vamos a ver también lo que son estudiantes y egresados de carreras técnicas universitarias en electricidad. Por otro lado, bueno, los objetivos de este curso es que puedan reconocer uno lo que son las partes de sistemas de cables eléctricos y sus normativas, como la IEC, la IEEE, la NEMA, de las cuales estaba indicando el ingeniero Víctor. Vamos a tocar también lo que es una estructura curricular de 10 módulos, donde vamos a poder ver desde la parte introductoria los sistemas de cables eléctricos. Vamos a ver la que es la parte histórica del desarrollo de cables eléctricos, la transmisión de potencia, espacio y confiabilidad, como les indiqué, la parte normativa, el uso y aplicaciones de cables. Vamos a ver en el módulo 2 lo que son componentes de los cables eléctricos, la estructura básica también, aplicaciones tecnológicas y cables especiales en minería, accesorios de los cables eléctricos. En el módulo 3 vamos a ver lo que es la parte de parámetros y principios físicos de los cables. Vamos a ver lo que es la parte de distribución y campos eléctricos y magnéticos en los cables, efectos dialécticos en corriente alterna y continua. En el módulo 4 vamos a ver lo que es la parte de selección y dimensionamiento de cables, como la parte de selección y las que son pérdidas eléctricas en los cables. ¿De acuerdo? Aquí también vamos a ver lo que son los métodos de puestas a tierra y transposición y las interpretaciones específicas y hojas de datos. ¿Correcto? También vamos a ver lo que es la parte instalaciones de cables eléctricos subterráneas, como lo que es la planificación y configuración de sistemas de cables, métodos de instalaciones, lo que es la parte de gestión de proyectos y aspectos ambientales. En el módulo 7 vamos a ver lo que es la parte de estrategias de mantenimiento, como lo que es el mantenimiento predictivo, mantenimiento preventivo, lo que son pruebas de rendimiento, aislamiento, vamos a ver lo que es la parte de mantenimiento correctivo, lo que son métodos de pre-localización y reparación de las fallas. Vamos a ver lo que es la parte de procedimiento de análisis de falla de cables de media tensión y casos de fallas. También vamos a tocar en el módulo 8 lo que son las tecnologías avanzadas en sistemas de cables eléctricos.
¿correcto? Aquí vamos a ver lo que son sistemas de monitoreo de cables eléctricos en tiempo real, herramientas de diagnósticos avanzados, robots y drones para la inspección de cables, de acuerdo con la parte tecnológica. Y bueno, en el módulo 9 vamos a ver lo que es el módulo de talleres prácticos y aplicaciones en el mantenimiento de cables. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver lo que son problemas comunes en los sistemas, lo que es la parte de simulación de fallas y las soluciones de mantenimiento de cables y la instalación y empalme de cables en condiciones controladas. ¿De acuerdo? Todo ello vamos a ver en este curso de especialización. Bueno, el programa en sí tiene una duración de 3 meses. Los ponentes, podemos ver aquí al ingeniero Víctor Agüero, de acuerdo, ingeniero electromecánico en la Universidad de Buenos Aires, cuenta con más de 30 años de experiencia laboral en lo que es el sector eléctrico. También tenemos al ingeniero Alberto Tupa, ingeniero mecánico eléctrico en la Universidad Nacional de Ingeniería, él es peruano, y también cuenta con más de 13 años de experiencia laboral en ello. ¿Correcto? El programa es un curso, bueno, 100% virtual, de una duración de 3 meses, son 54 horas. El horario que se va a dictar van a ser los días lunes y miércoles de 8 a 10 de la noche, 2 veces por semana. Al finalizar esta especialización, bueno, se les otorga a todos los participantes un certificado como especialista senior en mantenimiento de cables eléctricos aislados. ¿De acuerdo? El programa, como les indicamos, está dando inicio ya este 17 de febrero. Nos quedan ya pocas vacantes para este inicio de clases. Y bueno, también quería indicarles a todos los participantes de esta masterclass, tenemos un descuento exclusivo, ¿de acuerdo? En este caso solamente por 24 horas, para que puedan, en este caso, ser partícipes de este programa. ¿Correcto? Hasta el momento tal vez tienen alguna consulta, alguna duda de repente. En ese instante se va a estar enviando por el chat el link. Sí, Fernando, ¿tienes alguna consulta? Bueno, en este caso se estará enviando lo que es el link, ¿de acuerdo? Para que puedan solicitar su descuento referente a la masterclass, ¿de acuerdo? Para que puedan tomar lo que son las últimas vacantes que nos quedan para este programa de especialización. De mi parte fue todo. Mi nombre es Eric Pinchi, asesor comercial de Mentoring, y ahí les dejo y le hago pase a mi compañera Anita. Anita, te le doy el pase. Muchas gracias, compañero. Como bien lo dijo Eric, se emitió un link en donde pueden solicitar más información acerca de este programa internacional de especialización técnicas de mantenimiento de cables eléctricos aislados, que empieza ya ahora en el 17 de febrero. De igual manera tendremos, como ya lo dijo, una promoción especial por inscribirse a través de este link. Ese descuento es solo para los participantes de esta masterclass y tiene como duración 24 horas. Si desean conocer más sobre el programa, bueno, los invito a llevar con nosotros esta gran especialización aquí en mentoring, capacitación y consultoría. Bueno, con respecto a los certificados, estos se darán a conocer, se darán a enviar a sus correos electrónicos en un lapso no mayor de 3 a 4 días hábiles. Bueno, como siempre, agradecer al ingeniero Víctor Agüero por su participación y agradecer a cada uno de ustedes por su compañía. Bueno, ya les invito también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí les envié en el chat el link en donde puede ver esta y otras masterclass que vamos a dar a lo largo de este comienzo de año 2025. Recuerden, quedan pocas vacantes de esta gran especialización. Agradecerles nuevamente por su gentil asistencia y nos vemos en el inicio del programa. Recuerda, el Programa Internacional de Especialización Técnicas de Mantenimiento de Cables Eléctricos Aislados comienza este 17 de febrero. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Desearles muy buen fin de semana, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Permiso.